Bueno, entonces nada más hay que recordar que está relacionado con el trabajo que que nosotros realizamos con una fuerza, este, con una fuerza conservativa. Ujú, ujú, una fuerza conservativa y esto básicamente es el cambio de la energía potencial entre dos puntos, ¿no? Desde el punto A al punto B. Entonces igual esto sería evaluado en el punto B menos U evaluado en el punto A. Ujú. Entonces recuerden, esta U, que es la energía potencial, es una función escalar. Básicamente es eso. Una función escalar es un artificio matemático realmente que nosotros introducimos para poder resolver cualquier problema. Ujú. Y tan artificio matemático que realmente la energía, lo que nosotros llamamos energía potencial, ¿sí? Pues es algo que no está bien definido como tal. Ah, en cuanto a la cuestión matemática, ¿cómo les puedo explicar bien esto? Sí, o sea, recuerda, es una función que depende de la posición y por lo tanto, al depender de la posición, ¿sí? En tres dimensiones, pues va a depender obviamente del sistema de referencia que nosotros estemos utilizando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si esta es la posición A y esta es la posición B, uh-huh, este es RA y este es RB, uh-huh, entonces esta función va a tener cierto valor debido a que depende del vector posición y el vector posición, como ya saben ustedes, depende de dónde tú pongas el sistema de referencia. Ujú. Depende de eso. Así que si nosotros tenemos otro sistema de referencia, por ejemplo acá, ujú, otro sistema de referencia por acá, vamos a poner otro sistema de referencia por aquí, y respecto de tú ubicas tus dos puntos con otros vectores totalmente diferentes. Uh-huh. Este sería RA, vamos a llamarle prima, y RB, vamos a llamarle prima, ¿sí? Este es el punto A y el punto B. ¿Sí? Evidentemente, la función correspondiente dada por RA y RB, ¿sí? Definidos desde este otro sistema de referencia, pues van a ser diferentes. Este valor, el valor de U en RA, por ejemplo, pues tiene que ser forzosamente diferente al que tengamos dado por RA'. Ujú. Estos dos van a ser diferentes, igual que R B tiene que ser diferente a R B'. Ujú. Pero resulta que, como les digo, esta cuestión de la energía potencial tiene es un artificio matemático. Ujú. Y digamos que podríamos decir que no tiene tanto sentido físico, lo que llamamos nosotros como energía potencial. Pero lo que sí tiene sentido físico, fíjense bien, ¿sí? O sea, la energía potencial, valor, no tiene un valor absoluto porque te digo que esto depende del sistema de referencia. Pero sin embargo, si tú restas estas dos cosas, R evaluada en B y R evaluada en A, si haces esta resta entre estos dos, pues resulta que eso sí va a coincidir con la diferencia que puedas tener con la energía cinética. Ujú. O sea, si bien pero la energía potencial, te digo, definida por este sistema y este sistema son diferentes, discrepan en cuanto al valor en A y en B,
Pero cuando restas esos dos valores, independientemente si está definido en el sistema A o en el sistema B, la diferencia, ¿sí? Esta sí va a ser la misma en ese sistema y este sistema. Entonces, lo que sí tiene sentido físico es la diferencia de energías potenciales y eso es totalmente independiente del sistema de referencia que nosotros elijamos, ya que, como te digo, la energía potencial depende de los puntos, ¿sí? Y esos puntos sí son absolutos, ¿sí? Porque ocupan un lugar específico del espacio. Ujú. Tanto el punto A como el punto B. Ujú. Y la separación entre los dos, esa sí está, como les dije, bien definida. Ujú. Y por lo tanto, la diferencia de energías potencial, como te digo, esa sí tiene un valor definido y esa sí tiene significado físico, ya que nosotros la relacionamos la, con el trabajo, ¿sí? Realizado por una fuerza específica, una fuerza eh, conservativa. ¿Vale? Entonces, eso es lo que debes de tomar en cuenta. Un ejemplo sencillo de esto, pues es la energía potencial, ¿no? Energía potencial gravitacional. Ujú. La energía potencial gravitacional está eh, cerca del suelo, cerca del nivel del suelo. ¿Sí? Entonces tú, por ejemplo, puedes tener aquí el suelo. Ujú. Aquí, por ejemplo, puedes tener, no sé, un, no sé, eh, una mesa, vamos a decir. ¿Sí? Y aquí podrías tener, no sé, un escalón, ¿no? Un escalón. Entonces esto desciende y así vamos a decir que tuviéramos tres niveles. ¿Sale? Bien. Entonces, y que entre estos dos niveles pues si hubiera alguna diferencia de altura, ¿no? Vamos a decir que esta diferencia de altura es de aquí a acá. Y esta otra diferencia de altura. Vamos a ponerlo así. Así y así. Ujú. Bien. Entonces este vamos a llamarle HA. HA y esta HB. Bien. Entonces, si yo te pregunto, a ver, ¿cuál es la energía potencial que tiene un objeto que tiene una masa M? ¿Sí? Que está en este punto. ¿Qué me puedes decir tú? ¿Cuál es la energía potencial gravitacional aquí? No sé quién me podrá contestar. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan ustedes? Sí, sí lo escuchamos, pues. Perfecto. Se le escucha, pero como que bajito, no sé. Muy Sí, se bajito. escucha bajito. A ver. Mm, ya. Entonces, ¿ahora sí me escuchan bien? Perfecto, profe. Sí. Bueno, cuando vuelvan a escuchar que se me baje el sonido, pues díganmelo, ¿no? Porque yo no estoy, yo no me estoy escuchando. ¿Sí?
Entonces, sí, si oyen que me oigo muy bajito, avísenme para corregir el problema ese. Bueno, entonces, como les decía, ¿cuál es entonces la energía potencial de este objeto que tiene masa m en este punto? MG por HA más HB. ¿Por qué? Eso sería poniendo el cero de potencial abajo de HB, ¿no? Abajo, ¿y por qué? Porque es el punto más abajo que podemos apreciar en la foto. Bueno, aquí fíjate, aquí sí hay que tener mucho cuidado. O sea, más bien hay que tomar en cuenta lo que dice aquí arriba, que la energía potencial va a depender de dónde pongas tu sistema de referencia y dónde vas a poner tu sistema de referencia. En el más bajo posible, ¿no? No, puedes hacerlo si tú quieres, ¿no? Pero realmente tú puedes poner tu sistema de referencia donde se te antoje. Porque recuerda que los sistemas de referencia son arbitrarios y tú los pones donde más te convenga a ti, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú quieres ponerlo aquí abajo, lo puedes poner abajo. Sin embargo, si tú lo quieres poner aquí arriba, no hay poder humano que te lo impida. Ujú. Y tú dices, aquí yo pongo mi sistema de referencia, pues está bien, este es tu sistema de referencia. Y para ti, tú puedes decir esto, este es mi cero, para acá pongo X, para acá pongo Y. Entonces, aquí está mi sistema de referencia a este nivel. Entonces, a partir de aquí yo puedo expresar la energía potencial, ¿sí? Lo puedes poner acá, acá abajo si tú quieres también. A este otro nivel puedes poner tu sistema de referencia. Vamos a poner, a llamarle este el sistema S. A este otro vamos a llamarle X', Y'. Entonces, este vamos a llamar el sistema S', pero también lo puedes poner aquí abajo, ¿no? Hasta mero abajo. Fíjate que incluso lo muevo, lo estoy moviendo hacia la derecha, lo cual realmente no tiene por qué ser relevante para el caso de la energía potencial gravitacional. Ujú. Entonces puedes poner tu sistema de referencia aquí, ¿sí? Y aquí llamarle X biprima, Y biprima, y este es el sistema S biprima. Ujú. Y entonces, a partir de aquí, podemos tratar de representar o expresar la energía potencial del mismo punto, del mismo objeto en diferentes niveles. Por ejemplo, aquí, de acuerdo al sistema S, ¿cuál es la energía potencial en los diferentes puntos? Vamos a poner Se le bajó el volumen, profesor. a ver, a ver aquí. Espero que con esto sea un poquito mejor. A ver, déjame de todos modos. Sí. A ver, ¿ahí me escuchan bien? Sí, fuerte. Perfecto. Bueno, entonces, como te decía, vamos a decir, este es el nivel A, este el B y este el C. Ujú. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser la energía en desde el nivel S? ¿Cuál va a ser la energía de, vamos a llamarle este M1, M2 y M3? Ujú. Tres objetos con diferentes masas. ¿Cuál va a ser la energía potencial del objeto uno? Cero. Cero joules. Va a ser cero. Ujú. Y del objeto 2, este, Menos MGHA. menos mgha. ¿Sí? Porque aquí, de aquí, nosotros medimos una posición vertical, ¿sí? Que va a ser, en este caso, negativa porque estamos hacia abajo, ¿sí? Entonces va a ser, esta y va a ser igual a menos HA, ¿no? Ujú. Y U3, aquí va a ser igual.
Menos mg por la suma de HA más HB. Más HB. Ujú. Eso es, visto todo desde el sistema S. Desde el sistema S', voy a ponerlo aquí abajo, del sistema S', ¿cómo sería todo? ¿Cuál sería la energía? 1', vamos a llamarle. Pero desde este sistema. M1GHA. M1 GHA. U2', 0. 0. Y U3, Menos M3GHB. ujú, así de simple, ¿no? Y bueno, ya si consideramos el sistema el biprima, entonces, ¿cuánto valdría U biprima en el de la partícula 1? Pues ahí cambia, ¿no? Sería M1G H1 más H2, como había dicho originalmente, ¿quién? Perdón, es HA y HB, ¿no? Luego U2 biprima sería M2G HB y U3 biprima sería 0. Entonces, fíjate, dependiendo de dónde pongamos el sistema de referencia, obviamente los valores que van a tener la energía potencial de cada una de las partículas, pues va a ser totalmente distinta, ¿no? ¿Sí? Fíjate que aquí estas dos son negativas, lo cual no te tiene que asustar, ¿no? Eso de hablar de energías negativas no tiene por qué asustarnos para nada, ¿sí? Porque simplemente es un valor que tú obtienes por la forma en la que tú definiste tu sistema de referencia, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en este sistema tienes una positiva y la otra negativa. Ujú. Y en este otro, pues vas a tener estas dos positivas, ¿no? Y la tercera, pues va a ser 0. Entonces, pero sin embargo, ¿cuál va a ser la diferencia de energías de acuerdo este, en los tres sistemas de referencia? Va a ser la misma sin importar cuál sea nuestro sistema de elección. Ujú. Va a ser exactamente la misma, ¿no? Sin importar, ajá, el sistema de referencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú quieres ver así nada más como un ejemplo, U1 menos U2, esta diferencia, pues te va a dar esto menos esto, te va a dar este MGHA, ¿no? Y si aquí también quieres de U1' menos U2', pues te va a dar igual, ¿no? M1GHA, ¿sí? Igual, si tú restas esta con esta, U1 biprima menos U2 biprima, ¿qué te va a dar? La resta de estas dos, pues lo mismo. M1GHA. Ujú. Esta menos esta. Entonces, sin importar dónde pongas tu sistema de referencia, la diferencia de energías potenciales, esa va a ser siempre la misma. ¿Sí? Que como les dije, es la que les va a dar, la que va a tener realmente sentido físico. ¿Sí? La diferencia de energías potenciales entre los niveles. Ujú. Así que ustedes no se preocupen por dónde pongan su sistema de referencia. A fin de cuentas, el resultado pues va a ser este, el mismo, ¿sí? Va a ser el mismo. Y y lo más adecuado siempre va a ser que pongas tu sistema, tu energía potencial va a depender de Y escríbelo así, MGY. Esta es la forma más adecuada de escribir la energía potencial, que depende de la posición Y de acuerdo a tu sistema de referencia. Eso, porque ya saben que te dicen, no, la energía potencial es MGH. Bueno, no es así. No es MGH, es MGY. Y es la posición vertical a partir de tu nivel de referencia.
Ujú. La posición puede ser positiva o puede ser negativa, ¿sí? Entonces, esta es la forma más adecuada y más correcta de escribir, nuevamente te lo digo, tu energía potencial, gravitacional. Ujú. ¿Cómo ven? Muy bien. ¿Sí? Entonces, nada más para que tomen en cuenta, eso es un detalle, pues, que les puede servir a todos en su futuro, ¿no? El cómo plantear problemas de una manera un poquito más formal, porque, o más, más correcta. No tanto que siempre decir que la energía potencial es MGH. Bueno, eso siempre y cuando tú pongas, como mencionó, no me acuerdo quién, que pones tu sistema de referencia en el punto más bajo, pero no es obligatorio ponerlo ahí. Lo puedes poner donde se te antoje. Ujú. Donde para ti sea más fácil comenzar a analizar el problema. Ujú. Y como te digo, puede ser el punto más bajo, el punto medio, un punto medio o el punto más alto. Ujú. Es arbitrario totalmente la elección del sistema de referencia. Ujú. Bien. Ahora, nada más, bueno, no sé si alguna vez hayan hecho ustedes este ejercicio, aunque sea por curiosidad, o si ya lo hayan visto con Didier, que cómo es posible que la energía gravitacional sea esta y, por ejemplo, cuando hablas de este cuestión gravitacional, sí, pero para una órbita o lo que sea esta, perdón, sea esta, menos g por el radio de la masa de la Tierra por m entre la distancia al centro de la Tierra. O sea, ¿cuándo usar la de arriba y cuándo usar la de abajo? O sea, ¿existe discrepancia entre las dos? ¿Por qué en una ponemos una y por qué en la otra ponemos otra? ¿Habrá alguna equivalencia? La primera es simplemente una aproximación, ¿no? De la serie de Taylor. Mm, Para lugares cerca de la superficie, ¿no? ujú. ¿Pero qué pasaría si utilizaras la de abajo? Sería completamente indiferente, únicamente tendríamos que contemplar que la altura tiene que ser obligatoriamente desde el centro de la Tierra, ¿no? No necesariamente, ¿no? No necesariamente. Fíjate, es básicamente lo que decían tus compañeros. Aquí nosotros tenemos vamos a decir que tenemos la Tierra, ¿sí? Tenemos la Tierra, tenemos el radio de la Tierra, ¿sí? Tenemos el radio de la Tierra, R. Vamos a ponerle R mayúscula nada más. No le pongo subíndice porque solo estamos en la Tierra. Y cualquier objeto que esté acá, pues nosotros podemos suponer que está a cierta altura. Y esa altura la podemos, a partir del nivel de la, poniendo nuestro sistema de referencia, digamos aquí, o bueno, como quieras, a partir de la superficie de la Tierra podemos poner la Y. Y entonces esta R, pues no es otra cosa más que el radio de la Tierra más la Y, ¿no? Entonces cuando tú sustituyes, ujú, ¿qué vas a tener? Cuando sustituyes esto acá. Ahora tu nueva variable sería la Y, ¿no? Sería igual a mg por mt por m, todo dividido entre r más y, ¿no? Bien. ¿Y luego qué hacemos? Pues podemos aproximar, ¿no? Nos quedaría menos GMT M entre R por 1 menos Y entre R. Ujú. O sea, básicamente recuerden, esto lo podemos escribir como menos g mt m por r más y elevado a la menos uno, ¿no? ¿Sale?
O pues, si quieren podemos factorizar el MTM. Podemos factorizar la R mayúscula y esto te quedaría como 1 más Y sobre R mayúscula, ¿no? A la menos 1. Sí, ¿no? Esto que está Sí, profe. aquí y esto que está aquí es exactamente lo mismo. Y entonces, pues, aquí lo que tenemos que hacer es suponer que Y es obviamente mucho menor que el radio de la Tierra. Y entonces, en ese caso, ¿qué pasaría? ¿A qué se reduce? A menos GMTM entre R por 1 menos Y entre R. MT M sobre R por 1 menos, ¿verdad? Esto obviamente lo estamos haciendo a primer orden. Ujú. Es una expansión a primer orden. Ujú. Por esta cuestión. Podríamos hacerlo a segundo orden o tercer orden, como ustedes quieran, ¿no? Depende de la precisión en la que quieran hacer la aproximación, ¿no? Pero en este caso lo podemos dejar así. Y entonces, ¿a qué se reduce esto? M entre R, más, ¿verdad? GMTM sobre R cuadrado, ¿no? Por Y. ¿Sí o no? Y entonces aquí viene la Sí, cuestión. profe. Aquí viene la cuestión. Que esto que está aquí, que voy a encerrar en, ¿qué viene siendo? La gravedad. A ver. Bueno, la aceleración de la gravedad. No, no es ni la gravedad ni la aceleración de la gravedad, sino es G, ¿no? Esta es la G. Esta no es ni la gravedad, porque la gravedad es una interacción. Entonces, esto no es una interacción. Esto no es la aceleración de la gravedad, porque aquí no veo por aquí en ningún lugar una aceleración. Ujú. Y realmente hay que definir esto correctamente como debe de ser. Esto se le conoce como la intensidad del campo gravitacional. Este es el verdadero nombre de la G. No es una aceleración, no es una interacción, sino que es la intensidad del campo gravitacional en un punto determinado. En este caso es al nivel de la superficie terrestre. Ujú. Ese es el verdadero significado de la G. No es una, este, no es la gravedad y tampoco es la aceleración gravitacional. Ujú. Son cosas totalmente distintas. Pero como te digo, el verdadero significado es la intensidad del campo gravitacional. ¿Vale? Entonces, en ese mismo sentido, esta cosa que está aquí, pues también la podrías reescribir así, ¿no? O sea, en términos de esta G, esto, si multiplicas por R y divides entre R, ujú, sería menos G, perdón, menos G, bueno, menos M por G por el radio de la Tierra, más M por G por H, ¿no? Bueno, por la Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjate que esto, que es lo que nosotros estamos considerando, y lo que obtenemos acá, pues es básicamente lo mismo, ¿no? Pero te sobra un término. Este término nos va a sobrar.
¿Qué hacemos con ese término? ¿Lo volvemos nuestro cero en nuestro sistema de referencia? Sí, o sea, fíjate, tú no te debes de preocupar si a nosotros en la energía potencial nos sale esto, que de hecho si tú lo calculas, fíjate, si tú haces el cálculo, pues te va a dar un numerote, ¿no? mg por el radio de la Tierra, ¿sí? O sea, eso es un valor muy grande y además negativo, ¿no? Pero no te debes de preocupar porque ese valor, que es muy grande y además negativo, es constante. Es una constante. Y resulta que para cuestiones, cuando nosotros trabajamos con energías potenciales, las constantes son totalmente irrelevantes y las puedes botar a la basura sin ningún problema. ¿Sí? Así como la puedes eliminar a lo bestia, ¿no? Si tú quieres, ¿no? La botas y ya. Esa es una forma. La otra forma es decir, bueno, a ver, si consideras la energía potencial en una posición Y1 y la energía potencial gravitacional en una posición Y2, pues esta, por ejemplo, va a valer menos mg el radio de la Tierra más mg Y1. ¿Y esta cuánto va a valer? Pues va a valer menos mg, de aquí, va a valer menos mg el radio de la Tierra más mg Y2. Y si tú restas estas dos, ¿qué te va a dar? La energía potencial en el nivel Y2, por ejemplo, menos la energía potencial gravitacional en el nivel Y1, ¿esto qué va a ser igual? Mg por Y2 menos Y1, ¿no? Por Y2 menos Y1, Se ¿no? cancela. Y1 y la constante esta, pues se restó. Entonces, como te digo, a fin de cuentas fue totalmente irrelevante. Ujú. Si nosotros queremos analizar todo a nivel de la superficie terrestre, ujú, obviamente siempre cerca de la superficie terrestre, si queremos analizar todo esto aquí, pues realmente este numerote para nosotros es irrelevante. Ujú. Y bueno, la mayoría de los problemas que vamos a hacer van a ser cerca de la superficie terrestre, a excepción de que realmente estemos lejos de la superficie terrestre, ¿sí? Como en el caso de ya que tú quieras ya analizar un objeto dándole vueltas a la Tierra, ¿no? Ahí sí ya es relevante, este, eh, obviamente ya es relevante esta posición, ¿no? ¿Vale? De algo que está dándole vueltas a la Tierra. Y bueno, en esos casos obviamente es mejor utilizar la energía potencial en estos términos, ¿sale? Sobre todo porque, bueno, todavía cuando estás aquí y tú haces un zoom, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fíjate, si tú haces 6 zooms, 7 zooms, y nada más vas a trabajar en este espacio que está aquí, pues para ti la Tierra, en primera aproximación, pues bien la puedes considerar como si fuera plana, ¿no? Si nada más te interesa lo que ocurre en esta región. Pero obviamente si vas a trabajar en un espacio mayor a esta región, en el cual ya no puedes despreciar la curvatura terrestre, ujú, y la Tierra obviamente ya la tienes que considerar como una esfera, entonces lo más conveniente es utilizar esta expresión, ¿no? Como te digo, esto es cuando puedes hacer la aproximación de que la Tierra es plana, ¿no? Obviamente la Tierra no es plana, sino nada más es una apariencia por la escala en la cual
estamos trabajando, ¿no? Y para primera aproximación, pues siempre puedes considerar, como una aproximación es válida, ¿no? ¿Sí? Es como, por ejemplo, cuando nosotros consideramos que la Tierra es un sistema inercial de referencia, ¿sí? Cosa que no es cierto, ¿verdad? La Tierra como tal, si nosotros, por ejemplo, estamos aquí, donde quiera que estemos analizando un problema sobre la superficie terrestre, ¿sí? Si ponemos nuestro sistema de referencia sobre la superficie terrestre, ese sistema de referencia no es inercial, es un sistema, bueno, sí, es un sistema no inercial de referencia. Y por lo tanto, deberíamos de considerar en general todas las fuerzas no inerciales, ¿no? La de Coriolis, la de, ¿cómo se llama? Centrífuga, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, los efectos a fin de cuentas pueden ser no tan significativos comparados con otras fuerzas que estemos manejando y puede darse el caso que, bueno, podríamos despreciar esos efectos, ujú, como te digo, comparado con otras fuerzas. Ujú. Y entonces, en primera aproximación, siempre puedes considerar que un sistema sobre la superficie terrestre es un sistema inercial, ¿no? Como primera aproximación. Ya sabes, si tú quieres analizar algo con exactitud, pues entonces el sistema debe de ser, este, no inercial, ¿no? Bien. No sé si esté claro lo que les acabo de comentar. Sí, sí, ¿Sí? profesor. Entonces, cuando hagas la aproximación Tierra plana, usa esto. Cuando ya consideres la Tierra como un globito, como una esfera, pues usa esto. Pero, como te digo, siempre, pues, esta es una aproximación de esto, ¿no? Aquí ya vimos. Ujú. Obviamente, te sobra un término que es constante, que para cuestiones prácticas puede llegar a ser irrelevante, porque es constante. Ujú. Bien. Entonces, como les digo, esa es una cuestión que tiene la energía potencial, ¿sí? Que cualquier valor, cualquier término constante, lo puedes botar a la goma si es que no es importante, ¿no? Si no tiene relevancia en tu cálculo. Ujú. Bien. Para el caso de la energía potencial, por ejemplo, un resorte, recuerda que ya habíamos dicho que la fuerza de un resorte, pues está dado por esto, ¿no? Menos kx, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, dependiendo si el resorte está acostado, si está parado, o que, bueno, pues, en general, y suponiendo que el resorte está acostado, pues nosotros podemos escribirlo de esta forma, ¿no? Entonces, ya esto ya lo habrán visto seguramente. ¿Con quién vieron oscilaciones? Los sistemas con resortes, Eleazar. con Eleazar, ¿no? Entonces seguramente ya lo vieron con él, no he checado, pero recuerden, tú, bueno, vamos a decir esto. Tú tienes tu resortito, ujú, a cierta estirada, a partir de cierta referencia, tú puedes estirar tu resortito hasta cierta X1, ¿no? O lo puedes estirar todavía más hasta una cierta X2, ¿no? Hasta un valor X2. Entonces, obviamente, nada más en cuanto al resorte, tú vas a tener un cambio en la energía potencial. Y ese cambio en la energía potencial, pues nosotros lo podemos calcular. Ux2 menos U de X1. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente con
el trabajo, por ejemplo, que realiza la partícula, que estamos realizando al estirar el resorte desde aquí hasta acá, ¿no? Desde aquí hasta acá. Nosotros realizamos un trabajo. ¿Y ese trabajo a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a menos la integral de la fuerza del resorte por dx, ¿no? Porque estamos moviéndonos en dirección nada más horizontal. ¿Sale? Recuerda que esta f punto dr, pues a fin de cuentas es el producto de las componentes de la fuerza por las componentes del dr. Y esas componentes del dr son, en coordenadas cartesianas son de x, de y y de z, ¿no? Si nosotros nos movemos nada más en dirección x, pues estos términos pues van a ser irrelevantes porque no te estás moviendo en dirección y, entonces y es una constante, el dy obviamente va a ser cero y el dz también va a ser cero, ¿no? No hay variaciones ni en y ni en z, entonces estos términos van a ser cero. Y nada más te va a sobrevivir ¿no? Para el caso de la fuerza gravitacional, como la fuerza gravitacional solamente tiene componente en y, entonces estos son los que se te van, ¿no? Tanto no hay componente ni en x ni en y, ahí, pero eso es por la fuerza, no hay componentes ni en y ni en z, entonces únicamente te quedas con la componente en y, ¿no? Y ya obtienes lo que está ahí, lo que obtuvimos antes. Pero en este caso tendrías básicamente que resolver esta ecuación, esta integral, perdón, con la fuerza dada por esta cosa. O sea, en otras palabras, tendrías que resolver, bueno, como te digo, esta integral con esto. Kx dx y la integral de x1 a x2 con valor negativo. Ahí está. Tienes que hacer esa integral. Pero, pues, realmente no es necesario siquiera que te molestes en hacer el cálculo, de la integral, porque, bueno, esto está muy fácil, ¿no? Y esto te lo voy a decir para que, no sé si te lo habrá dicho Eleazar, seguramente sí, pero recuerda que cuando nosotros tengamos algo así, la función, tú la puedes, esto es la fuerza y esto es X. Entonces la función tú la puedes, graficar. Ujú. Es una función lineal. ¿Sí? Es una función dada precisamente por K y X. Eso es lo que tenemos aquí. Y nosotros estamos integrando desde cierto valor de X, aquí, hasta cierto valor de X, acá. Desde x1 hasta x2. Entonces, al hacer la integral, realmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues realmente lo que estamos haciendo es buscar el área de esa figurita. ¿Y qué figura es? Un triángulo, Es un no, como que un triángulo. ¿Qué figura es esta? un trapecio. Un trapecio, ¿no? Este es un trapecio. ¿Y cómo encuentras el área de un trapecio? Aquí en este caso es un trapecio que lo estás viendo así como acostadito, ¿no? Está acostado. Donde esto vendría siendo la base mayor y esto la base menor, ¿no? ¿Cuánto vale la base mayor? KX2. KX2. ¿Cuánto vale la base menor? Entonces KX1. KX2. Esto es KX1. Entonces, ¿el área del trapecio cuánto es? Es lo de la base, es la base mayor, que sería KX2. X2 más la base menor, que es KX1, por la altura. ¿Cuánto es la altura? Es esto, ¿no? X2 menos X1, la altura. X2 menos X1, entre 2, ¿no? Todo esto sobre 2. Y ya está. O sea,
A lo que voy es que este tipo de cálculos tú los puedes hacer con algebrita elemental, ¿no? O sea que es igual a tener un medio de k por x2 más x1 por x2 menos x1. ¿Y esto qué te va a dar? Un medio de k por x2 al cuadrado menos x1 al cuadrado, ¿no? O en otras palabras, tú puedes escribir un medio de k por x2 al cuadrado menos un medio de k por x1 al cuadrado. Y si tú comparas con lo que tienes acá, aparte tienes que sacarle el signo menos, ¿no? Bueno, aparte, recuerden que aquí hay algo que no estamos considerando. Es el hecho de este signo, ¿no? El hecho de este signo, entonces realmente aquí no iba, porque al sustituir, perdón, aquí hay algo. Aquí al sustituir, realmente lo que vale la fuerza de Hooke, la ley de Hooke, de Hooke, tendrías dos signos, ¿no? Menos y menos. Y entonces pues ya directamente sacas cuánto vale en general, la, para cualquier valor de X ya tendrías cuánto vale la energía potencial del resorte, ¿no? Esto es para X2, esto es para X1, o sea, tiene la misma forma exactamente, entonces para cualquier X, pues simplemente es K por X al cuadrado, ¿no? ¿Sale? Esto es para cualquier X. ¿No? Este es U de X2, este es U de X1, tienen la misma forma como te digo, entonces para cualquier X, pues es esto. ¿Sale? Este es así y este es así. Bien. Entonces, como te digo, puedes hacer obviamente la integral así a mano usando formulita o lo puedes obtener, como te digo, usando geometría. Entonces, a veces no es necesario andarnos metiendo en camisa de 11 varas, ¿no? A veces el emplear una integral es como querer matar moscas con cañones, ¿no? Si no es necesario, pues no lo hagas, no lo utilices, ¿no? Bien, entonces este nada más era el ejemplito que les quería mostrar. Lo que sí es muy importante es fijarnos, por ejemplo, qué tipo de función tenemos aquí, ¿no? Imagino que eso también lo habrán visto con Eleazar. ¿Qué tipo de función tenemos aquí? Una cuadrática. Una función cuadrática. Entonces, cuando tengamos una función cuadrática, pues hay que tomar en cuenta cómo se grafica una función cuadrática, ¿no? Una función cuadrática. ¿Cómo se grafica? En el caso de esta que es positiva como una letra U, ¿Eh? Bueno, no es una letra U, una parábola, ¿no? Esto es una parábola, cuya apertura pues ya dependería del valor de la K, ujú, pero básicamente es una parábola, ¿sí? ¿Y qué característica tiene una parábola? Vamos a mover esto un poquito ¿Punto más. mínimo? Bueno, ¿Eh? en este caso puede tener un punto mínimo. Tiene un punto mínimo, de hecho es la característica principal, ¿no? Que tiene esto, un punto mínimo. Ujú. ¿Y para qué nos sirve eso? Es Bueno, la posición de fí- fí- equilibrio. fíjense bien. Acuérdense ¿te acuerdas cómo nosotros calculábamos la fuerza a partir de la energía potencial?
Sí, profe. Bueno, estamos en una dimensión, usualmente es menos el gradiente de la energía potencial, pero como esto aquí es una dimensión, pues es menos la derivada con respecto aquí de la energía. Ajá. Una sola dimensión, una sola variable, entonces es una derivada ordinaria. Entonces esto es la derivada menos la derivada de U. Ujú. Bien. ¿Cómo interpretas tú esta cuestión? Que la fuerza es la pendiente, bueno, la, la magnitud de la fuerza es la recta tangente de lo que acabamos de graficar. Ujú. Entonces, cuando es horizontal, o bueno, cuando es el punto máximo, o punto mínimo, punto máximo de la energía, pues son equilibrios. Estable o inestable dependiendo si es máximo o mínimo. Ujú, correcto. O sea, aquí si nosotros trazamos exactamente. Tú, por ejemplo, agárrate cualquier punto este punto. Entonces tú puedes trazar tu pendiente, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo con una línea más delgadita y en verde, no en azul. Entonces ya sabes, tú puedes trazar aquí tu pendiente. Ujú. Pero, ¿qué pendiente tenemos nosotros ahí? ¿Qué signo tiene esa pendiente? La inclinación de esta recta que pasa por este punto, Positiva. este punto, tiene valor positivo. O sea, esta derivada es positiva. La pura derivada es positiva. Pero entonces, ¿qué onda? ¿Para qué sirve el signo menos? ¿Para qué sirve el signo menos? Fíjate que si esta es positiva, entonces te diría que la fuerza debería ser positiva. O sea que en este punto el objeto debería sentir una fuerza para acá. ¿Estamos de acuerdo? Hacia la derecha. Pero no, como nosotros estamos cambiando el signo, ¿qué indica? Que esto realmente no es así, sino que la fuerza que siente un punto en este lugar es realmente hacia la izquierda. Ujú. Y cuando estamos de este otro lado, en un punto simétrico, entonces, ¿qué pasaría? Si trazamos ahí está más o menos. Entonces, en este punto de acá, tendríamos ujú, la pendiente que correspondiente, pues sería esto, que obviamente esto nos daría la derivada como tal, la derivada de u respecto de x, a ver, aquí la derivada de u respecto de x es positiva, ¿no? Mientras que aquí la derivada de u es negativa, pero como la fuerza es menos la derivada, entonces te dice que la fuerza en este caso es hacia la derecha. La fuerza es aquí y la fuerza en este caso es hacia la izquierda. Entonces, si tú mantienes un objeto libre, ¿sí? Si lo tienes aquí, el objeto se va a mover hacia la derecha, hacia la izquierda, y si lo tienes aquí, el objeto se va a mover hacia la derecha. Entonces, básicamente, lo que vas a tener es un objeto que si está a la derecha, se va a mover hacia la izquierda, si está hacia la izquierda, se va a tender a mover hacia la derecha. O más bien, si está a la derecha, sí se va a mover hacia la izquierda, pero una vez que pase del lado izquierdo, va a sentir una fuerza que va hacia la derecha, entonces se va a frenar y luego se va a acelerar hacia la derecha. Y nuevamente, si el objeto pasa al lado derecho, va a empezar a sentir una fuerza hacia la izquierda que va a hacer que el objeto se frene y luego se frene y luego se vuelve a acelerar y así nos la pasamos, ¿no? Entonces, siempre que tengamos algo así, tendríamos un movimiento oscilatorio. ¿No? Obviamente, ese movimiento oscilatorio va a estar desde un punto mínimo hasta un valor de la X máxima, ¿no? ¿De qué va a depender esa X máxima y esa X mínima? Bueno, pues dependería de un numerito que nosotros tenemos o que ya conocíamos que era la energía mecánica, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más
un medio de K por X al cuadrado, ¿no? Esta es la energía mecánica que tiene un resorte, ¿no? En todo momento la energía que tiene un resorte es esto, pero recuerda que esta cosa, si no tenemos más, esto podemos considerarlo una constante. ¿Cuánto valdrá? Pues depende del valor que tú le quieras dar desde el principio. Por ejemplo, puede ser esto. Ujú. Esto puede ser tu nivel de energía que tú le estás dando al sistema. Entonces, fíjate, el objeto va a moverse desde la izquierda hasta la derecha, ¿sí? Desde este punto, que va a ser el máximo valor que vamos a poder tener de energía potencial, y este otro que va a ser el mínimo valor, perdón, más bien, a ver, más bien el máximo valor de energía potencial lo vamos a tener cuando la energía cinética tenga el mínimo valor posible. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando toda la energía sea potencial. Cuando toda la energía sea potencial, o sea, la energía cinética sea cero. En estos puntos, la energía cinética, bueno, la energía cinética vale cero, ¿no? Perdón, vale cero, y en este otro punto, la energía cinética vale cero. Mientras que en este punto de acá, la energía potencial es la mínima posible, mientras que la energía cinética, ¿cómo es? Es la máxima posible. Pero siempre la suma de los dos, siempre te va a dar un valor que es constante. Entonces, como te digo, si tú das un valor específico para la energía, entonces tú puedes determinar cuál es el valor, entre qué valores de X va a poder oscilar el punto, tu partícula, ¿no? El valor mínimo de X pues va a estar dado por esta E. ¿Cuánto va a valer la X mínima? ¿O la máxima? Pues va a ser lo que valga la E por 2, ¿no? Dividido entre K. Y esto le tienes que sacar raíz cuadrada. Pero obviamente esta raíz cuadrada pues va a ser más menos, ¿no? El menos va a corresponder al mínimo y el valor máximo pues va a corresponder al valor positivo, ¿no? Entonces es la forma en la que nosotros podríamos encontrar entre qué valores está oscilando cierta partícula, ¿sí? O cierto objeto que está unido a un resorte, y el resorte puede oscilar alrededor de un punto. Ese punto que está aquí también se le conoce como punto de equilibrio, ¿no? Ujú. ¿Por qué punto de equilibrio? Porque ¿cuánto vale la energía, la fuerza sobre el objeto justamente en este punto? Cero, al ser el mínimo. Cero, porque si trazamos la línea tangencial, pues va a ser totalmente horizontal. O sea, aquí, en este punto, la derivada de U respecto de X, pues va a ser justamente cero, ¿no? En este punto de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto la fuerza va a ser cero. Y siempre que tengas una fuerza con valor cero, pues quiere decir que estás en un punto de equilibrio. Ujú. Bien. Entonces, nada más déjame especificar un poquito más esta cosa. Nada más para que les quede, espero, más claro. Fíjate, aquí vamos a hacer una serie de gráficas. Fíjate, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer esta línea y voy a trazar tres líneas. Esta y esta. ¿Vale? Bueno, estas corresponden a tres cosas diferentes. Ujú. Déjame ponerle aquí borrarle aquí, borrarle aquí, para que se vea que realmente son tres gráficas distintas. Bien, esta supongamos que es una gráfica que corresponde a la
energía potencial y esto es X. En los tres casos esto es X. Bien. Vamos a suponer que aquí nosotros tenemos una función que tiene un comportamiento así. Así, luego aquí y luego vuelve a subir. ¿Sale? Bien. Esta es la función u de X. Una función en general. Vamos a suponer que esta función representa una energía potencial que es de esta forma. No sabemos qué pasa para X negativas, al menos hasta aquí, y para X mayores que esto tampoco sabemos. Podría seguir creciendo esta cosa, esto podría disminuir, no sabemos. Solamente conocemos lo que está ahí graficado. Es una, bueno, aquí lo estoy haciendo más o menos así al tanteo, ¿no? Pero fíjate, vamos a ver, para que les quede bien claro toda esta cuestión. Esto se puede hacer para una función, la que sea, ¿sí? ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos graficar aquí la derivada de la función? O sea, la derivada de u respecto de x. ¿Qué vamos a obtener? ¿Cómo podríamos hacer esta gráfica? Tenemos un desfase de pi medias, No, no hay ningún más o menos. desfase, porque esto no es una función periódica. Porque ya te dije, yo no sé qué pasa para partes negativas, que podría irse, la función se podría ir hasta abajo hasta el infinito y aquí podría crecer, 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 crecer. Y no sabemos qué pasa. Es Los algo así que puntos estoy máximos escribiendo son así cercanos. al azar. Entonces, mira, vamos a ver. Si yo trazo esta línea aquí, justamente aquí, vamos a tomar en cuenta estos puntos de referencia. ¿Cómo sería ahora sí la gráfica que yo haría para la derivada? La derivada, ¿cómo es aquí? 0. Cero. ¿Eh? De aquí a acá. Desde aquí hasta acá. La derivada de esta función. Positiva. Es positiva, ¿no? Fíjate, la derivada es positiva de aquí a acá. Entonces, pues hay que dibujarla. Pero fíjate, ¿cuánto va la derivada de la función en este punto? Es 0, ¿no? Igual en este punto va a ser 0. Y la derivada de aquí a acá, ¿cómo va a ser? Va a ser negativa. Va a ser negativa. Y a partir de aquí para acá, la derivada, ¿cómo va a ser? O sea, si trazamos líneas, si nos ponemos a trazar líneas tangenciales, pues la inclinación va a ser positiva. Entonces, más o menos, vamos a dibujar esto de esta manera. Viene de tener un valor positivo, luego vamos a pasar por acá a tener un valor negativo, pero fíjate que el valor de la derivada negativa ya no va a aumentar. Vamos a llegar a este punto en el cual, fíjate que ya vuelve a pasar por cero, entonces vas a tener un valor positivo y luego a partir de aquí vuelve a ser positiva la derivada. Vamos a decir que esa es la gráfica que representa la derivada. Ujú. Bien, este punto en particular, esto que está aquí, ¿a qué corresponde? Este punto que está aquí correspondería a algo que está por aquí así. Ujú. ¿Sale? Bien. Y ahora vamos a ver, ¿qué pasaría si nosotros graficáramos no la derivada, no la derivada, sino la segunda derivada? Ah, eso lo vamos a hacer en rojo, azul, amarillo, en azul, sí. La segunda derivada. O sea, la segunda derivada de x. O sea, que esto es igual a la... Ujú. O sea, la derivada de la derivada. Ujú. Recuerda, esto que está aquí es la derivada de esto que tienes acá. Entonces, ¿cómo sería la gráfica de lo que tendríamos aquí? Más o menos, ¿no?
Fíjate que aquí, si te prolonga esta línea amarilla hacia abajo, ¿qué tendríamos? ¿Qué valor debe tener la segunda derivada? Justamente aquí, o sea, la derivada de la derivada. 0. Tiene que tener un valor 0. Entonces aquí la derivada vale 0. La derivada de la derivada. ¿Sí? Bien. Y la derivada de esta línea verde, así de aquí hacia la izquierda, ¿qué valor tiene? Negativo. Negativo. Y de aquí para acá, Positivo. positivo. Entonces, más o menos, vamos a tener una funcioncita que viene de algo, un valor negativo, luego pasa por aquí y luego pasa a ser positivo. Y bueno, ya no sé qué pase después. Pero el chiste es que aquí, la segunda derivada va a ser positiva y aquí va a ser negativa. Entonces, fíjate, si nosotros prolongamos esta línea hacia abajo, y prolongamos esta línea hacia abajo, ¿qué vamos a tener? De hecho, aquí realmente, igual y no es tan así esta cosa, pero bueno. Bien, entonces, fíjese, es algo realmente sencillo. Este punto que está aquí, si le sacas derivada, corresponde a este punto de que está aquí, o sea, la derivada vale 0. ¿Y la segunda derivada qué valor tiene? Negativo. No sé, bueno, sí, el valor específico no lo sabemos, pero sí sabemos que la segunda derivada tiene un valor negativo. ¿Sí? La segunda derivada es negativo, es lo que sabemos para este, y esto correspondería a lo que es un máximo. Bien, ahora, este otro punto que está aquí, su derivada es 0, mientras que la segunda derivada va a tener un valor que no sé cuánto valga, pero va a tener un valor positivo. Y esto que está aquí es lo que se conoce como un mínimo. Entonces, si tú quieres saber si un punto en el cual por ejemplo, una función tiene un valor máximo, bueno, tiene un valor extremo, ¿sí? O sea, que la derivada sea 0 en estos puntos, un punto específico en el cual la derivada sea 0, puede ser este o este, pero para saber si ese punto corresponde a un máximo o un mínimo, entonces lo que se suele hacer es volver a derivar, ¿sí? Si el valor de la derivada es negativo, entonces corresponde a un máximo. Si el valor de la derivada, de la segunda derivada, es positivo, entonces este corresponde a un mínimo. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Ese se llama el criterio de la segunda derivada, ¿no? Que realmente, como les digo, aquí gráficamente, pues tú puedes ver que realmente tiene sentido eso del criterio de la segunda derivada. Porque luego la gente se confunde, ¿no? O sea, nada más te dicen que tiene que ser negativo, pero ¿por qué demonios, no? Pues aquí está, ya con una fil grafiquita. Ahí está más que, creo, quiero pensar que está más que explicado, o queda claro que efectivamente es así. Ujú. Bien, ahora vamos a ver. ¿Qué pasa si esto fuera energía potencial? Si esta U realmente corresponde a energía potencial. Fíjate, todo lo que tengas tú de aquí para acá, su derivada es positiva, pero eso implica que el tener una derivada positiva implica que si tú pones un objeto en esta posición, ¿qué fuerza va a sentir este objeto? Un objeto en esta posición. ¿Hacia dónde va a ser la fuerza que siente el objeto? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. La fuerza que sentirías aquí sería hacia la izquierda. En cambio, si tú pones el objeto aquí en esta posición, ¿hacia dónde sería la fuerza que sentiría el objeto? Aquí tienes una fuerza negativa, pero la derivada es negativa, pero la fuerza va a ser hacia la derecha, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
Bien, entonces aquí estamos en que este punto corresponde a un punto en el cual la fuerza, o sea, la derivada, es cero. ¿Sí? Si yo planto algo aquí, la derivada va a ser cero. Entonces, este va a ser un punto de equilibrio. Pero resulta que este, que es un punto de equilibrio, si yo paro aquí algo va a estar exactamente en un punto de equilibrio. Pero resulta que con cualquier pequeñísima perturbación que haga que el objeto se salga del punto de equilibrio, ¿qué va a pasar? Pues vas a sentir una fuerza hacia la derecha. Y mientras más te alejes, la fuerza va a ser, fíjate, depende de la derivada, va a ser mayor y mayor y mayor y mayor. Entonces cada vez te vas a alejar más y más y más y más y más del punto. Entonces este punto de equilibrio, este es un punto de equilibrio que se conoce como punto de equilibrio inestable. O sea, tú puedes poner algo en un punto de equilibrio inestable y está en equilibrio, pero con cualquier pequeñísima perturbación, el objeto se va a mover por completo hacia la izquierda o hacia la derecha y va a salir por completo de esa región de equilibrio estable. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué pasa si tenemos un objeto en el punto de equilibrio que está aquí abajo? Si lo perturbas un poquito hacia la izquierda, ¿qué va a sentir ese objeto? O sea, si lo mueves un poquito hacia la izquierda, ¿qué va a pasar con ese objeto? Va a tener la derivada en este punto es negativa, pero la fuerza que va a sentir el objeto en este punto, pues va a ser hacia la derecha. Y si lo muevas hacia la derecha, entonces esto corresponde a una derivada positiva, pero la fuerza cambia el signo. Entonces en este punto la fuerza iría hacia la izquierda. ¿Mm? Entonces, eso quiere decir que si tú mueves el objeto hacia la izquierda, tenderá a irse hacia la derecha por la fuerza que sentía el objeto. Y si lo mueves hacia la derecha, tenderá a irse hacia la izquierda por la fuerza que siente el objeto. Entonces, esas fuerzas van a hacer que el objeto simplemente se esté moviendo de izquierda a derecha, pero pasando siempre por este puntito, que es un punto de equilibrio. A este le vamos a llamar punto de equilibrio estable. Si el objeto está ahí, en este punto de equilibrio inestable, y no lo perturbas, en este punto de equilibrio estable, lo dejas aquí y no lo perturbas para nada, ahí se va a quedar. Por eso se llama punto de equilibrio estable. Entonces, cuando tengas una energía potencial y esa energía potencial tenga un mínimo, entonces ese mínimo va a ser un punto de equilibrio estable. Y si tiene un máximo, va a ser un punto de equilibrio inestable. Ujú. Y si lo perturbamos en ese punto de equilibrio estable, ¿oscila? Claro, o sea, pero obviamente eso ya depende de cuánta energía le estés dando al objeto. La energía va a estar dada pues, por una línea horizontal, ¿no? O sea, el nivel de energía pues va a depender pues, del valor de la energía, ¿no? Y entonces la suma de la energía potencial que tú tengas más la energía cinética que tengas, la suma de los dos siempre te tiene que dar, cuando mucho, lo que te está dando esta línea verde. Ujú. Pero siempre la suma de las dos te va a dar lo que esté aquí en verde. Ujú. El nivel de la energía verde. Y justamente estos puntos en el cual la línea horizontal cruza el, la gráfica de la energía potencial, pues te va a decir desde dónde hasta dónde va a poder oscilar tu objeto. ¿Sí? El punto de la X mínima para tu oscilación o el punto de la X máxima para tu oscilación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, eso es algo muy importante siempre que nosotros estamos analizando movimientos. ¿Vale?
Un ejemplo sencillísimo. Fíjate, es el ejercicio, el ejercicio 78. Te lo voy a poner. Espérate. Problemas. Un momento aquí. Ujú. El ejercicio 78. Este. Entonces, que te dice que la energía potencial de una partícula de cierto objeto está dado tiene esta forma, ¿sí? Donde A y B son constantes positivas y R es la distancia hacia el centro del campo. Hallar el valor R correspondiente a la posición de equilibrio de la partícula y establecer si el equilibrio es estable o no para esta posición. Y luego el valor máximo de la fuerza de atracción, eh, el valor máximo de la fuerza de atracción. Y bueno, te dice que hay que representar gráficamente las dependencias de, bueno, de U de R y F de R. Ajá. Bien, entonces vamos a darles unos, de acuerdo a todo lo que vimos ahorita, pues vamos a darles unos, ¿cuánto? 5 minutos para que lo hagan. Bien que la teoría ya la tienen. Ok, pues Sale.
Muy bien. ¿Ya lo pudieron hacer? Ya, profe. Ujú. Perfecto. ¿Cuánto? Igualmente. ¿Cómo? Ah, yo igual. ¿Tú ya también? Perfecto. A Igual. ver. Entonces, ¿qué es lo primero que tenían que encontrar? El valor de R correspondiente a la posición de equilibrio de la partícula. ¿Cuánto les sale a ustedes? 2A entre B. 2A sobre B. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, derivar la expresión que tenemos ahí de energía e Ujú. igualarla a cero. Igual al cero, ya sale directamente esto, ¿verdad? ¿Y cómo saber si el equilibrio es estable o inestable? Pues Haciendo podemos, la bueno, segunda derivada, Ajá. Sacar la segunda derivada y... igualar a cero. No. Sería evaluar en R0, ¿no? Y como Evaluar justamente en este valor de R, ¿no? sale negativo. Sí, o sea, calculas esto, muy importante, calculas esto y evalúas, haces la R igual a R0, o sea, utilizas este valor y ya ves qué te da, ¿sí? Ves qué te da. ¿Cuánto da? Menos 6A sobre R cuarta. Menos 6. Sí, bueno, pero ya que evalúas, Ah, Da más 6A, ¿no? Positivo. te da algo así como B cuadrada sobre 4 a cúbica, ¿no? Creo. Cuando tú Pero, sustituyes y evalúas. pero no hace falta hacer toda la evaluación, solo es como es 6A entre R0 a la 4 más 2B entre R0 al cubo, como todos los términos son positivos y se están sumando, entonces todo va a ser positivo. Bueno, sí, puede ser. Pero el chiste es que, bueno, pero tiene un valor específico, o sea, incluso lo puedes calcular y te da positivo. Ujú. O sea, es nada más para que no haya duda, ¿sale? Porque a fin de cuentas A y B no las conoces, ¿no? Son cualquier, Am, tienen cualquier valor. una pregunta, ¿ese es un 4 o debería ser un 8? Eh, Creo que un 4, ¿no? A mí me sale 4. Profe, a mí también me sale 8, pero me sale B cuarta entre 8A cúbica. Ah, entonces igual y sí. Sí, la B me parece que es cuarta y es un 8 como comentó el 8, compañero. sí, está bien. Es un 8. Perfecto. Bueno, el chiste es que es positiva. Ujú. Muy bien. Entonces, esto es un simple ejercicio de derivación. Derivas una vez y luego derivas otra vez. Y ahora sí, el valor máximo de la fuerza de atracción. Sería en R es igual a 3A entre B, profe, y eso da fuerza B cúbica entre 27A cuadrada. A ver, entonces, ¿cómo sacas eso? Volviendo a derivar, bueno, ya tenemos la derivada, la primera derivada de la energía, que es la fuerza, Ajá, y entonces la volvemos a derivar para sacar el máximo de la fuerza. el máximo de la fuerza. Sí, correcto. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es, pero aquí sí, como es el máximo de la fuerza, aquí sí tienes que evaluar esto, o sea, esto cuando lo evalúas, tiene que ser, te tiene que dar justamente cero, aquí sí, ¿no? Esto correspondería al punto donde la fuerza es máxima, ¿sí, no? Sí, profe, y da que la fuerza es B cúbica entre 27A cuadrada. Entre 27 a cuadrada, y no hay por ahí algún detalle. Eh, no sabría decirle, profe, pero creo que, eh, bueno, no sé si a A alguien ver, más le salió para eso. empezar la Sí, posición me quedó lo mismo. en la cual se cumple esto es, dijiste era 3A Es sobre, 3A entre B, profe. ajá, esta es la posición en la cual se cumple esto, ¿no? Y entonces cuando tú sustituyes te da que la fuerza máxima es A mí, profe, me dio B cúbica entre 27A cuadrada.
27 a cuadrada. Y por ahí, entonces, a ver, ¿hay algún detallito por ahí? Yo concuerdo con Carlos. ¿Sí? ¿No le sale que tenga que ser negativa? La R debe ser negativa. ¿Eh? La R1 y la Y R1 debe ser. no, no es negativa. Bueno, profe, a mí sí me salió positiva, no negativa. Mm, mm, seguro. Bueno, seguro, no sé si tengo un error, profe, pero en mi error sí estaría seguro. Porque fíjense que esto es radial, ¿eh? O sea, no es posible que haya, o sea, tienes una fuerza a partir de de un centro. Ujú. Una fuerza central que se le llama. Entonces, las R's para empezar no pueden ser negativas. ¿Sí? Las R's tienen Bueno, que ser me forzosamente parece que positivas. aparecería un signo Ujú, si contemplamos ya el hecho de que la fuerza es menos la derivada del potencial. ujú. Si consideramos ese menos la derivada, efectivamente tendría el signo negativo, como usted Tiene indica. que tener signo negativo. Entonces, abusados con ese detalle, ¿no? La fuerza tiene que ser negativa. Ujú. Es una fuerza de atracción y debe ser negativa. Si no le sale eso, entonces tenemos un problema ahí. Ujú. Hay un problema. Este, es abusados, ¿eh? Porque recuerden que por un signo se les puede ir una medalla. ¿Mm? Hay que ser cuidadosos con eso. Y bueno, ya lo otro sería graficar las, eh, las primero la energía potencial y luego la fuerza. Ujú. Entonces eso ya se los dejo a ustedes que lo grafiquen. ¿Sí? Ya tenemos valores específicos. Fíjate, tienes esta R, tienes esta otra R, entonces esto te puede ayudar a hacer esta gráfica, pero también fíjate que con esto podrías encontrar una tercer R, ¿no? Un tercer valor de R. ¿Cuál Podríamos sería ese analizar los valor? casos mínimos, ¿no? ¿Mande? Podríamos analizar ahora los casos mínimos, ¿no? Fíjate, hay un tercer valor de R que te puede servir y lo puedes sacar directamente con esto. Cuando la energía es cero. Cuando la energía potencial es cero. Ujú. Porque de hecho, si tú evalúas la energía potencial, fíjate, si la energía potencial la evalúas aquí, en este punto, justamente en este punto, ¿qué valor te va a dar de la energía potencial? O sea, ¿qué valor va a tener el mínimo de energía potencial? Me salió, profe, menos b cuadrada entre 4a. B cuadrada entre 4A. Bueno, pues puede que sí, sí puede que sí.
Pero aquí lo que hay que tomar lo importante es que te fijes que la energía potencial es Negativo. negativa. Es negativa. Mientras que existe un punto en el cual esto puede ser cero. Ujú. Una R para la cual esté cero. Y eso es fácil de calcular, ¿no? Más igual es esto a cero, ya ves para qué R corresponde este cero, entonces tienes esta tercera R. Y obviamente para valores menores que eso, la energía potencial tiene que ser positiva. Entonces pasa de ser positiva a negativa, justamente en ese punto, ¿no? La energía mínima va a ser negativa, entonces a partir de ahí pues ya puedes. Todo esto te sirve para poder encontrar, este, hacer la gráfica de una manera, este, más o menos aproximada, ¿no? Sin necesidad de estar, eh, sin necesidad de estar, de tener valores específicos de la A, ¿no? ¿Sí? No sé si me explico. Bueno, entonces ya a ustedes les de tarea les dejamos hacer las gráficas, ¿no? Bien, correcto. Este, bueno, así rapidísimo. ¿Tienen alguna pregunta de este problema? Al menos por mi parte, no. Bueno, entonces traten de buscarle los demás detallitos, ¿eh? Es un problema que es un problema interesante, debe ser rico, ¿no? Este problema. O en cuanto a que tiene riqueza. Miren, este otro problema así rápido, que muchos han batallado con este problema, que de la varilla, que tienes una varilla uniforme de longitud L, que se apoya en por uno de sus extremos sobre una pared vertical y por su otro extremo sobre una superficie lisa inmóvil. Ujú. Y te preguntan qué función debe satisfacer la sección de la superficie para que la varilla permanezca siempre en equilibrio, cualquiera que sea su posición, incluso en ausencia de fricción. Ujú. Y te dice que consideres que la varilla se encuentra siempre en un mismo plano vertical. ¿Sí? O sea que básicamente lo único que haces es inclinar la varilla. Ujú. Y bueno, perpendicularmente al plano de la pared. O sea, a lo que vamos es, nada más para que les quede claro, es que ustedes tienen la varilla, ¿sí? Tienen la pared vertical y tienen la varilla. Entonces, la varilla, lo único que vas a hacer es básicamente cambiar la inclinación. No la vas a mover en esta dirección, sino únicamente, si quieres, sobre una línea sobre la pared vertical, y lo único que vas a hacer es cambiar la inclinación de la varilla. Entonces, obviamente tienes que apoyarla sobre la pared y sobre una superficie. Ujú. Una superficie que en este caso pues tendría que ser curva. Entonces, ¿cuál tiene que ser la forma de esa superficie para que sin importar la posición en la que pongas la varilla, siempre no se mueva? Pues, como la Un dejes, ahí se círculo, queda. ¿no? ¿Eh?
un círculo. ¿Por qué? Porque de esa forma, independientemente de en qué posición tú la pongas, siempre va a tener el mismo potencial. Entonces, como no hay Mm, una diferencia de potencial, la varilla no se va a querer mover. no sé, eso tendrías que comprobar que realmente es un círculo, ¿no? ¿Por qué no se movería la varilla? ¿Qué es lo que haría que no se mueva? Que en cualquier posición en la que se pueda encontrar, siempre haya un mismo potencial Ajá. O sea, en otras palabras, ¿qué punto y el potencial cómo lo mides? respecto al centro de masas de la varilla. En este caso, respecto al centro de masa. Entonces, quiere decir que independientemente de cómo pongas la varilla, la altura o el nivel en el cual debe de encontrarse el centro de masa tiene que ser siempre el mismo, ¿sí? Y para que eso ocurra, digo, y eso tiene que ser así porque si hubiera la posibilidad de que el centro de masa disminuyera de nivel, pues lo va a hacer, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, siempre cualquier posición en la que esté tiene que ser de equilibrio estable. Ujú. No debe haber la posibilidad de que la varilla baje más, el nivel del centro de masas baje más del que esté en cualquier posición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso te sirve precisamente para tratar de encontrar dónde debe estar la varilla. O más bien, cómo tiene que ser la forma de la función. Y una vez les puedo decir que el círculo no va a ser. Si Es no mal elipse, ¿no? recuerdo, ¿Eh? A ver, háganlo. Es elipse. A ver, tenemos que comprobarlo. Si dicen círculo, tienes que comprobar que es un círculo. Si dices elipse, tienes que comprobar que es una elipse. Y no solo eso, sino cuál sería la forma específica de esa elipse, ¿no? O una parábola, no sé, ¿qué tipo de curva tienes? ¿Creen que con 5 minutos pueden hacerlo? O sea, ya a fin de cuentas tenemos la parte importante que es que el centro de masa nunca debe de cambiar de posición. Vertical, ¿eh? No, la posición vertical no debe cambiar, pero obviamente la horizontal puede cambiar, ¿eh? ¿Me podrías repetir nuevamente el número del problema, por favor? Perdón, no lo anoté. Espérate, es que me dejé de compartirlo, ¿verdad? Déjame volverlo a compartir. Ahí está, 79. Gracias.
Bien, entonces, ¿cuánto les da, señor, damas y caballeros? Es que, profe, si les soy honesto, Ajá. o sea, siento así como visceralmente que es elipse, pero no se me ocurre cómo demostrarlo. A ver, es realmente sencillo. Mira, Yo le tengo otra propuesta, maestro. Si me a ver. permite derribar la pared vertical, le construyo un círculo perfecto y de verdad que esto se cumple. Ah, bueno, sí, así sí. Pero no, mira, es fácil. Lo único que necesitamos es tener la línea de la pared, ¿sí? Y vamos a poner aquí el eje horizontal. Ujú. Y vamos a dibujar la varilla. Ujú. La varilla vamos a ponerla de rojo para que se distinga. Ujú. La varilla. Entonces, la ponemos de aquí, vamos a decir, de aquí a acá. ¿Sale? Y su centro va a pasar por el eje horizontal. ¿Sí? No debe de cambiar el nivel del centro de masa. Ujú. Bien. Entonces, ya sabes, hacia acá tenemos el eje X y hacia arriba tenemos el eje Y. Y bueno, vamos a tener la curvita esta. Pero vamos a ver cuáles serían las coordenadas de ambos lados. ¿Cuál sería la coordenada de este punto? De acuerdo a esto. Esto sería Y, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas de este punto? 0,y. 0,Y. Ujú. Ahora, de este otro punto, X Bueno, como menos y. X, menos Y. Ujú. ¿Y qué condición debe de cumplirse? ¿Qué distancia hay de aquí hasta Que acá? x cuadrada, la raíz cuadrada de x cuadrada más 2 más 4y cuadrada, X cuadrada más 4y cuadrada, 4Y cuadrado. ¿Eso a qué tiene que ser igual? l A L cuadrado. cuadrada. ¿Sale? Pues ya está. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? a dejarla como elipse. Si dividimos entre L cuadrada, ¿qué te queda? Una bonita elipse. Ujú. X al cuadrado sobre L cuadrada más, fíjate, vamos a escribirlo así, Y cuadrada sobre, para que te quede todavía más bonita. L sobre 2 al cuadrado y este es igual a 1. Y ahí está tu elipse. Ujú. Donde el eje mayor, ¿cuánto va a valer? O el eje horizontal va a valer L, que es justamente cuando tengas la varilla totalmente horizontal. Y cuando tengas la varilla totalmente vertical, ¿cuál va a ser el valor del eje vertical? Pues la mitad, ¿no? Cuando esté totalmente vertical la varilla, pues va a ser L medios. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Verdad que sí? Está bien fácil. Más que obviamente recuerden que la condición siempre es que el centro de masas no cambie. Y lo que tengas por la parte de arriba de la varilla, pues de este lado, de esta parte, en esta porción, pues sea la misma que la que tengas en esta otra porción. ¿Sí? Bien. Eso era. Muy bien, entonces, pues ya se hizo tarde. Ya me hubiera gustado platicar más de este tipo de cositas. Pero, este, pues vamos a pararle aquí. Para eso, pues voy a dejarles alguna tarea, ¿sí?
De hecho, traten de hacer todos los problemas. Todos los problemas, al menos de las secciones, todas las hasta el 107, traten de hacerlos todos, ¿sí? Ya del 108 en adelante, pues ya son problemas de gravitación, que también si quieren los pueden hacer, ¿sí? Pero bueno, con Didier, pues me imagino que han de estar haciendo varios, ¿no? Pero estos también les pueden servir a ustedes, claro que sí. Sí, pero al menos traten de hacer ustedes hasta el 107. En particular, sí me gustaría que ustedes trataran de hacer los problemas. El 82. Ujú. El 82 que es un problema de selectivo, justamente, ¿no? Es un problema de selectivo. Y de hecho, este problema yo lo quería poner en una Olimpiada Nacional, ¿sí? Todavía en tiempos de Víctor Romero, y pues no, él dijo, no, está muy difícil. Bueno, entonces ya no se puso en nacional, pero sí lo pusimos en un selectivo, ¿m? Justamente en el 2018 lo pusimos como en un selectivo. Y sí, pues, hubo quien decirlo, sí se pudo hacer, ¿no? Bueno, hagan ese, hagan en particular el problema 87, 87, el 88, el 90, 90, el 92, que son bonitos, ¿sí? También el 93 es un problema bonito. Mira, este ya no lo dice. Bueno, el 96. Ujú, es una de Olimpia Internacional, pero de las primeras, ¿no? Y luego de momento angular, pues hay varios, pero traten de hacer este el 100, el 100 y bueno, hay otros tantos, pero bueno, a partir de ahí hagan el 100, del 105 al 106, al 107, perdón. Que estos tienen que ver con, lo bonito de estos problemas es que son colisiones más, tienen colisiones más rotaciones. Y de hecho, pues de una vez hagan el problema de mecánica de la Olimpiada Nacional de Física del 2018, también, justamente. Háganlo, ¿sí? Que es también un problema de colisiones con rotaciones, ¿no? De hecho, haciendo estos, ya haciendo estos, el de la Olimpiada Nacional, pues debe ser relativamente sencillo. Ujú. Entonces, pues con esto ustedes ya tienen suficiente para entrenarse para la Olimpiada, digo, para el selectivo. ¿Sale? Pónganse entonces a trabajar intensamente. ¿Sí? Bien. Una Profesor, pregunta, el ¿podemos problema de mecánica de 2018 no es el de un salto en bungee. Del 18, no, el del Bungie es el 17. No, creo que sí es el 2019 al que se refiere, creo. ¿Eh? El de los discos fue en el 2019, me parece también. 2019, ¿eh? Ah, Sí, no, a ver. es cierto. Ah, sí, 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 perdón, sí, cierto. El de los discos fue 2019. Tienes toda la razón. Sí, el del Bungie entonces fue el del 2018, sí, de San Luis, ¿no? Sí, y el del 17 fue el de la rampa. Que también, si quieren, pueden hacer todos esos, ¿eh? Todos los del 17, 18 y 19.
Ujú. De mecánica. Incluso el del 20 también, ¿no? Sí, ¿por qué no? Hagan todos los de las Olimpiadas Nacionales del 16 al 20, al 2020, ¿no? Los de mecánica. Bueno, entonces, pues ya tienen un buen trabajo para que ustedes se pongan para que eviten los malos pensamientos. Ujú. Sí, profe. Y pues vamos a ver cómo nos va y pues a seguir trabajando después con los que califiquen entonces en el selectivo. ¿Sale? Ok, profesor, una duda. ¿Dónde podemos conseguir estos exámenes de la Olimpiada Nacional? Ajá. Se los voy a pasar. ¿Sí? Ok, Sí, sí. se los paso. Sí, se los paso. Entonces, nada más déjame acordarme que tengo que pasárselos. Profe, Ajá. ya pasé el link de la carpeta en el chat ¿Cuál? de las nacionales. Ah, bueno, mejor. Entonces ya no tengo que pasárselos, ¿va? Bien, entonces ya les puso entonces Carlos la carpeta. Ujú. Ahí están los exámenes de las Olimpiadas Nacionales. Ok, profesor, perfecto. Sale Muchísimas gracias, pues a trabajar Alicia. y No, no hay de qué. a echarle muchas ganas y espero a ver que yo que más quisiera que todos califiquen para, al menos todos los que están aquí, ¿no? Porque, ¿cuántos son? ¿15? 17 sin contarle. Ajá, sí. Entonces, bueno, mira, si todos todos los que están aquí pueden calificar, estaría excelente, ¿no? Sí. Bien, entonces, pues mucha suerte para el sábado. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, maestro, por la clase. Muchas Linda noche. gracias. No, pues Gracias, cuídense, profesor. Gracias, profe. Gracias, maestro. échale ganas, Gracias, profe. damas y caballeros. Hasta luego. Cuídense. Igualmente, profe. Bonita noche, profe. Muchas Vale. gracias. Igualmente, ¿eh? Bonita noche para todos. Hasta luego, profe. Bonita noche también, igualmente. Nos vemos. Cuídese, profe. Igualmente, cuídate mucho.